La carretera serpenteaba a través de un paisaje de campos verdes y suaves colinas, bajo un cielo que empezaba a teñirse de tonos anaranjados al acercarse el atardecer. A lo lejos, un hombre conducía un viejo automóvil que parecía haber visto mejores días. La pintura estaba desgastada, y el motor emitía un ronroneo constante, casi relajante. Dentro del vehículo, el hombre, de semblante serio y gesto cansado, mantenía ambas manos en el volante mientras sus pensamientos parecían viajar mucho más lejos que el camino frente a él. Era evidente que aquel viaje no era solo físico, algo en sus ojos delataba una carga emocional que no podía ignorar. El aire fresco del campo entraba por la ventanilla entreabierta, trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda y el canto ocasional de un pájaro que se aventuraba a despedir el día. Aunque el paisaje tenía una belleza serena, el hombre apenas lo notaba. Estaba inmerso en sus propios pensamientos, dejando que sus manos manejaran el coche en piloto automático. De pronto, algo inusual lo sacó de su ensimismamiento. A unos metros más adelante, cerca de una vieja valla metálica que bordeaba el camino, algo llamó su atención. Frenó el coche de forma instintiva, provocando que las ruedas crujieran contra la grava del asfalto. Con el motor aún en marcha, se inclinó ligeramente hacia el parabrisas, entornando los ojos para ver mejor. Allí, a un lado de la carretera, un potro joven estaba inclinado, mordisqueando tímidamente la hierba. Su pelaje, de un marrón cálido con manchas blancas en las patas, parecía brillar bajo la luz del atardecer. Era una imagen hermosa, pero algo no encajaba. El potro estaba solo. No había señales de su madre ni de ningún otro caballo cerca. La valla metálica que bordeaba el campo era baja, demasiado frágil como para ser una verdadera barrera, lo que hacía que su presencia en ese lugar pareciera aún más desconcertante. El hombre apagó el motor, dejando que el silencio del campo llenara el aire. Solo se escuchaba el suave susurro del viento y el crujido ocasional de las hojas. Sin moverse de su asiento, lo observó detenidamente. Había algo en el animal que lo hacía parecer fuera de lugar, como si estuviera perdido o, peor aún, abandonado. Sus orejas se movían nerviosas, captando cada sonido, mientras levantaba la cabeza de vez en cuando, mirando a su alrededor con una mezcla de curiosidad e inseguridad. El hombre bajó lentamente del coche, tratando de no hacer ruido. Sus botas crujieron contra la grava del camino, y el sonido pareció alertar al potro, que dio un paso atrás, pero no huyó. Había algo casi humano en la mirada del animal, como si estuviera evaluando si aquel desconocido era una amenaza o una posible ayuda. «¿Qué haces aquí, pequeño?», murmuró el hombre con suavidad, como si el potro pudiera entender sus palabras. No esperaba una respuesta, pero el simple acto de hablarle parecía aliviar la extraña tensión que flotaba en el aire. El potro ladeó la cabeza ligeramente, como si estuviera tratando de entenderlo. Su hocico húmedo y oscuro temblaba con cada respiración, y sus patas, aún torpes por la juventud, temblaban levemente, como si no estuviera acostumbrado a estar solo. El hombre dio un paso más hacia él, con movimientos lentos y calculados, pero el animal retrocedió nuevamente, sus ojos llenos de desconfianza. El hombre se detuvo, respetando la distancia que el potro parecía necesitar. Miró a su alrededor, buscando alguna pista que explicara cómo había llegado hasta allí. No había señales de otros caballos, ni de una granja cercana. El único testigo de aquel encuentro era el cielo que comenzaba a oscurecerse, pintando el horizonte con pinceladas de púrpura y dorado. Había algo profundamente inquietante en la escena. El hombre no podía dejar de pensar en la soledad del animal y en la vulnerabilidad que transmitía. Era como si el destino hubiera puesto a ese potro en su camino, obligándolo a tomar una decisión. ¿Debería seguir adelante y asumir que el animal encontraría su camino de regreso? ¿O sería su responsabilidad hacer algo al respecto? Mientras reflexionaba, el potro volvió a bajar la cabeza hacia la hierba, pero esta vez su postura era diferente. Ya no parecía simplemente comer, era como si tratara de distraerse, de ignorar la incertidumbre que lo rodeaba.
El hombre dio un último vistazo a su coche, como si esperara encontrar allí la respuesta, pero todo dentro de él le decía que no podía simplemente alejarse. «Está bien, chico», dijo en voz baja, inclinándose ligeramente hacia el animal. «No voy a dejarte aquí. Vamos a averiguar qué pasó contigo». Con esta promesa implícita, el hombre decidió acercarse un poco más, consciente de que este era solo el comienzo de una historia que lo cambiaría para siempre. El hombre aún estaba junto al potro, tratando de ganarse su confianza, cuando algo en el aire cambió. El viento, antes suave y cargado del aroma de hierba fresca, trajo consigo una tensión palpable. El potro levantó la cabeza de golpe, sus orejas se movieron nerviosas, y sus grandes ojos marrones se fijaron en el bosque cercano. Algo lo había alertado, algo invisible para los ojos humanos, pero inconfundible para el instinto de una criatura tan joven. El hombre siguió la mirada del animal hacia la línea de árboles que bordeaba el campo. Entre las sombras del bosque, apenas visibles bajo la luz que se desvanecía, había figuras oscuras. A primera vista, parecían simples sombras, pero al enfocarse más, distinguió formas que se movían lentamente, casi imperceptibles. Eran caballos. Una manada. Sus cuerpos musculosos permanecían en el límite del bosque, como si algo los retuviera. Los adultos se mantenían inmóviles, alertas, con las orejas erguidas y los ojos fijos en la escena, mientras un par de crías se escondían tímidamente detrás de sus madres. El hombre sintió un destello de esperanza. Tal vez la manada había estado buscando al potro, tal vez simplemente debía alejarse y permitirles reunirse. Pero esa esperanza se desvaneció rápidamente al notar algo extraño: la manada no se movía. Los caballos no hacían ningún esfuerzo por acercarse, y sus cuerpos, tensos como un arco listo para disparar, no expresaban alivio, sino miedo. Una yegua, probablemente la madre del potro, avanzó un paso fuera de las sombras. Su hocico se levantó, husmeando el aire como si tratara de captar el olor de su cría, pero retrocedió de inmediato, relinchando con una mezcla de angustia y advertencia. La desesperación en su comportamiento era evidente, quería avanzar, pero algo la retenía. Fue entonces cuando el hombre lo entendió. No estaban simplemente observando. Estaban vigilando. No era el potro lo que los mantenía inmóviles, sino algo más. Un depredador. El potro, ajeno a la gravedad del momento, mordisqueaba la hierba nuevamente, aunque sus movimientos eran torpes y distraídos. Su juventud e inexperiencia lo hacían incapaz de comprender el peligro que se cernía sobre él. En ese instante, el hombre notó otro cambio en el aire, un silencio inquietante. Los pájaros que habían cantado minutos antes ahora estaban callados, y ni siquiera el viento parecía atreverse a moverse entre las ramas. Algo brilló fugazmente entre los arbustos cercanos. Dos ojos amarillos, brillando con una intensidad antinatural, se clavaron en la escena. El hombre sintió un escalofrío recorrerle la columna. Era un lobo. Y no estaba solo. Entre las sombras del bosque, comenzaron a emerger más figuras, apenas visibles, pero inconfundibles. Se movían con una elegancia letal, sus cuerpos bajos al suelo, sus pasos sigilosos y calculados. Había al menos 3, quizás más, y sus movimientos formaban un semicírculo que lentamente rodeaba al potro. La manada, atrapada en su propio temor, no podía hacer más que observar desde la distancia, mientras el potro permanecía ajeno al peligro inminente. El hombre sintió una urgencia abrumadora. Sabía que no podía enfrentar a una manada de lobos solo, pero tampoco podía quedarse quieto y observar cómo el potro caía presa de ellos. Miró al coche, considerando por un breve instante la posibilidad de usarlo como refugio, pero rápidamente descartó la idea. No había tiempo para pensar en planes elaborados, debía actuar ahora. «Vamos, pequeño, ven conmigo», susurró con un tono firme pero tranquilizador mientras se agachaba ligeramente, extendiendo una mano hacia el potro. El animal lo miró, todavía indeciso,
pero los ruidos cada vez más cercanos de las pisadas de los lobos parecían empezar a inquietarlo. El hombre avanzó un paso más, su corazón latiendo con fuerza. «No tengas miedo», murmuró, aunque esas palabras parecían dirigidas tanto al potro como a sí mismo. Su voz, aunque baja, llevaba una determinación que no podía ignorarse. De repente, un aullido rompió el silencio, agudo y prolongado, llenando el aire con una amenaza ineludible. El potro dio un respingo, levantando la cabeza bruscamente. Su cuerpo entero temblaba, y sus ojos, ahora abiertos de par en par, reflejaban puro pánico. «Vamos, muévete», que exclamó el hombre, su tono transformándose en una orden urgente. Con un rápido movimiento, se quitó la chaqueta y comenzó a agitarla en el aire, haciendo ruido y tratando de distraer a los lobos. Sabía que solo podía ganar tiempo, pero en ese momento, cada segundo contaba. Mientras tanto, la manada, aunque visiblemente asustada, comenzó a moverse inquieta, relinchando y golpeando el suelo con sus cascos. La madre del potro avanzó un paso más, su instinto maternal luchando contra el miedo paralizante. Los lobos, ahora completamente visibles, se detuvieron momentáneamente, evaluando la nueva amenaza que representaba el hombre. Pero sus ojos seguían fijos en el potro, y sus cuerpos tensos indicaban que no se rendirían tan fácilmente. El enfrentamiento estaba a punto de estallar. El hombre sabía que estaba jugando una partida peligrosa, pero también sabía que no tenía opción. En ese instante, su único objetivo era proteger al pequeño potro de un destino que parecía inevitable. La noche cayó con rapidez, cubriendo el paisaje con un manto oscuro salpicado de luces estelares. Entre los árboles del bosque, el sonido del viento entre las hojas se mezclaba con el eco de pasos ligeros y ansiosos. La yegua, con su pelaje aún húmedo por el rocío de la tarde, movía la cabeza de un lado a otro, husmeando el aire y soltando relinchos desgarradores que se perdían en la vastedad de la noche. Su angustia era evidente, y su llamada desesperada resonaba como un lamento que se extendía entre los árboles. La madre había recorrido kilómetros, cruzando claros, bordeando riachuelos y atravesando zonas del bosque que normalmente evitaría. No descansaba, ni aminoraba el paso. Había algo en su mirada, una mezcla de terror e instinto que la impulsaba a continuar. Sabía que el tiempo no estaba de su lado. Cada segundo que pasaba era una oportunidad más para que los depredadores encontraran a su pequeño antes que ella. En la espesura, cada sombra parecía esconder una amenaza. Los aullidos de lobos se escuchaban a la distancia, cortando el silencio de la noche como un recordatorio de la fragilidad de la vida. La yegua se detuvo de golpe, levantando sus orejas y tensando su cuerpo. Olfateó el aire, buscando una señal, cualquier indicio de que su cría estuviera cerca. Pero solo el olor de tierra húmeda y hojas mojadas llenaba sus fosas nasales. Su mente, aunque limitada por su naturaleza animal, estaba llena de imágenes de su potro, sus primeros pasos tambaleantes, el calor de su cuerpo cuando dormían juntos, su mirada curiosa al descubrir el mundo. Esos recuerdos eran un motor implacable, una promesa silenciosa de que no se detendría hasta encontrarlo. Pero también estaban teñidos de un temor paralizante, ¿y si ya era demasiado tarde? El bosque era un laberinto de incertidumbre. A medida que la noche avanzaba, la yegua comenzó a mostrar señales de agotamiento. Su respiración era pesada, y sus patas, fuertes y acostumbradas a largas caminatas, empezaban a temblar por el esfuerzo. Sin embargo, cada vez que sus músculos flaqueaban, una chispa de determinación la hacía seguir adelante. Un paso más, un claro más, una oportunidad más de encontrar a su potro. En un momento de calma inquietante, llegó a un claro iluminado por la luna. Las sombras de los árboles formaban figuras extrañas en el suelo, pero no había señales de vida. La yegua relinchó nuevamente, esta vez con más fuerza, como si su corazón se estuviera rompiendo con cada sonido. El eco de su voz resonó en el aire, pero no hubo respuesta. Solo el murmullo del bosque y el crujir de las hojas bajo sus patas.
El miedo empezó a transformarse en algo más profundo, una angustia que le oprimía el pecho. La posibilidad de que su cría hubiera caído en las garras de los lobos era una idea que no podía soportar. Pero en lo más profundo de su ser, algo le decía que debía seguir buscando. El vínculo que compartía con su potro era más fuerte que cualquier miedo, y ese vínculo la guiaba como una brújula invisible. Al borde del agotamiento, la yegua llegó a un punto en el que las fuerzas casi la abandonaron. Pero justo cuando parecía que se rendiría, el viento cambió de dirección, trayendo consigo un olor familiar. Era débil, apenas perceptible, pero suficiente para hacer que sus orejas se levantaran y su corazón diera un vuelco. Era el olor de su cría. No estaba segura de dónde venía exactamente, pero el simple hecho de percibirlo le devolvió una chispa de esperanza. Con renovada energía, comenzó a moverse hacia donde el viento la guiaba, ignorando el cansancio y el dolor que empezaba a apoderarse de su cuerpo. En su mente, no había espacio para la duda. Encontraría a su potro, sin importar lo que costara. Mientras avanzaba, el bosque parecía cobrar vida nuevamente, y aunque los aullidos de los lobos todavía resonaban a lo lejos, ahora eran solo ruido de fondo para su determinación. La madre no sabía si el amanecer traería consigo la esperanza de un reencuentro o la confirmación de su peor temor, pero una cosa era segura: no dejaría de buscar hasta que la noche se agotara por completo. El amanecer comenzó a teñir el horizonte con suaves pinceladas de naranja y rosa, disipando lentamente las sombras de la noche. El frío de la madrugada se sentía en la piel, y una ligera niebla cubría el paisaje, añadiendo un aire etéreo al entorno. Cerca de la valla metálica, el potro seguía allí, caminando de un lado a otro, con movimientos erráticos y desesperados. Sus pequeñas pezuñas levantaban la hierba húmeda, dejando marcas que parecían contar la historia de su angustia. De vez en cuando, soltaba un débil relincho, como si intentara llamar a alguien, a algo, a su madre. Desde su camioneta estacionada a unos metros de distancia, el hombre había estado observando todo. Era un hombre de mediana edad, con un rostro marcado por las experiencias de la vida y ojos que revelaban una mezcla de cansancio y empatía. Sus manos descansaban en el volante, apretándolo ligeramente mientras estudiaba al potro. Había pasado toda la noche allí, incapaz de irse, incapaz de ignorar la escena que se desarrollaba frente a él. Algo en su corazón le decía que no podía simplemente mirar desde lejos. El hombre bajó de la camioneta, cerrando la puerta con cuidado para no asustar al potro. Su respiración era lenta, pero su mente trabajaba rápido, evaluando la situación. Sabía que acercarse a un animal salvaje, aunque fuera tan joven como ese potro, era arriesgado. Un movimiento en falso podría hacerlo correr en la dirección equivocada, quizá hacia un peligro mayor, o peor aún, podría provocar que intentara saltar la valla y se lastimara. Pero quedarse inactivo ya no era una opción. El potro estaba exhausto, y su pequeña figura temblaba ligeramente por el frío y el miedo. Cada segundo que pasaba sin su madre aumentaba las probabilidades de que algo le sucediera. El hombre se acercó con pasos lentos y calculados, manteniendo las manos visibles y hablando en voz baja, casi susurrando. «Tranquilo, pequeño, todo está bien. No voy a hacerte daño». El potro levantó la cabeza al escuchar la voz, sus grandes ojos oscuros reflejando un instante de confusión y alerta. Retrocedió un paso, golpeando ligeramente la valla metálica con su cuerpo. El sonido del metal resonó en el aire, haciendo que ambos, hombre y animal, se detuvieran por un momento. El hombre aprovechó para agacharse, poniéndose en una posición menos intimidante. Sacó una pequeña manzana que había tomado del asiento de su camioneta y la sostuvo en la palma de su mano, extendiéndola hacia el potro. «¿Ves? No es nada malo, solo una manzana. ¿Tienes hambre?», dijo con suavidad. El potro ladeó la cabeza, curioso, pero aún desconfiado. Sus orejas se movían nerviosamente, atentas a cualquier otro sonido, mientras olfateaba el aire, percibiendo el aroma dulce de la fruta. Dio un paso hacia adelante,
titubeante, y luego otro. Finalmente, estiró el cuello para alcanzar la manzana, tomando un mordisco rápido antes de retroceder nuevamente. El hombre sonrió, aliviado de haber ganado al menos un poco de confianza del animal. Ahí tienes, buen chico. No estoy aquí para asustarte, solo para ayudarte. Mientras el potro masticaba lentamente, el hombre se acercó un poco más, evaluando la situación. La valla metálica que separaba al potro de su manada parecía infranqueable, al menos para un animal tan joven y pequeño. Estaba claro que no había forma de que pudiera cruzarla por sí mismo. Y aunque no podía ver a la manada desde su posición, sabía que no podía dejar al potro ahí. Con movimientos lentos, el hombre comenzó a examinar la valla. Parecía sólida, pero no estaba anclada del todo al suelo en una de las esquinas. Tal vez, con un poco de esfuerzo, podría levantarla lo suficiente para que el potro pasara. Miró al animal nuevamente, que ahora lo observaba con una mezcla de curiosidad y cautela. Voy a ayudarte, amigo. Pero necesito que confíes en mí un poco más. El hombre se quitó la chaqueta y la dejó a un lado, preparándose para la tarea. Se arrodilló junto a la esquina suelta de la valla y comenzó a tirar de ella con todas sus fuerzas. El metal crujió, protestando, pero empezó a levantarse lentamente. Los músculos de sus brazos y espalda se tensaron con el esfuerzo, pero el pensamiento de que el potro pudiera estar a salvo le dio la energía que necesitaba para continuar. El potro, por su parte, observaba cada movimiento del hombre, sus orejas inclinándose hacia adelante, como si intentara comprender lo que estaba sucediendo. Entonces, como si algo en su instinto le dijera que este extraño humano estaba ahí para ayudarlo, dio unos pasos hacia la abertura que se estaba formando. Vamos, pequeño, solo un poco más. Puedes hacerlo, murmuró el hombre, casi sin aliento. Finalmente, la valla se levantó lo suficiente. El hombre se hizo a un lado, dándole espacio al potro para pasar. Después de un momento de duda, avanzó con cautela. Cuando estuvo del otro lado, levantó la cabeza y miró al hombre por última vez, como si intentara memorizar su rostro. Luego, comenzó a trotar hacia el bosque, desapareciendo entre los árboles. El hombre se quedó allí, respirando con dificultad, observando el lugar donde el potro había desaparecido. Se limpió las manos en el pantalón y se puso la chaqueta nuevamente. No sabía qué había pasado con la madre del potro o si la manada lo encontraría, pero había hecho lo que podía. Mientras se alejaba hacia su camioneta, una pequeña sonrisa cruzó su rostro. Había algo reconfortante en saber que, aunque fuera por un momento, había marcado la diferencia en la vida de aquel pequeño ser. La mañana, aún cubierta por la bruma, parecía contener el aliento mientras el hombre evaluaba la situación. Había algo casi tangible en el aire, una mezcla de peligro y determinación. El potro estaba atrapado, su pequeño cuerpo rozando la valla metálica mientras intentaba, sin éxito, encontrar una salida. Pero lo que realmente hacía que la situación fuera peligrosa era la presencia cercana de la madre. La yegua, una figura majestuosa y musculosa, había emergido del bosque. Sus ojos oscuros y penetrantes se clavaron en el hombre, como si advirtieran que cualquier movimiento en falso sería respondido con furia. El hombre respiró hondo. Sabía que los caballos, especialmente las madres, podían ser increíblemente protectores con sus crías. Un mal paso podría resultar en una carga directa o un golpe de las poderosas patas traseras de la yegua. Sin embargo, también entendía que el potro no podía permanecer ahí mucho más tiempo. El riesgo de que un depredador lo encontrara o que se lastimara intentando escapar por sí mismo era demasiado alto. Tranquila, muchacha, no estoy aquí para hacer daño, susurró el hombre, con una voz baja y calmada, como si intentara comunicarse con la yegua. Con pasos lentos y calculados, se acercó al potro, manteniendo siempre un ojo en la madre. Cada crujido de las hojas bajo sus botas parecía resonar en el silencio de la mañana, amplificando la tensión del momento.
El potro, nervioso, levantó la cabeza y dejó escapar un pequeño relincho, como si llamara a su madre. La yegua respondió con un resoplido profundo y dio un paso hacia adelante, acercándose un poco más, su postura tensa y lista para actuar. El hombre se detuvo, levantando las manos en un gesto de calma. Sabía que no podía apresurarse. Tenía que ganar tiempo, tanto para tranquilizar al potro como para evitar que la madre lo atacara. Sacó lentamente otra manzana de su bolsillo y la sostuvo en la palma de su mano, extendiéndola hacia el potro. «Vamos, pequeño, esto te ayudará a calmarte». El potro, aunque visiblemente nervioso, olfateó el aire y se dejó llevar por el aroma dulce de la fruta. Dio un paso hacia el hombre, su desconfianza luchando con su curiosidad. Finalmente, estiró el cuello y tomó un mordisco rápido. Al mismo tiempo, la yegua resopló de nuevo, su cuerpo tenso y alerta, pero no avanzó más. Parecía estar evaluando las intenciones del hombre, quizá reconociendo que no había agresión en sus movimientos. Con el potro algo calmado, el hombre se agachó cerca de la valla y comenzó a inspeccionar cómo podía liberarlo. La malla metálica estaba enredada con la hierba alta y parecía haber atrapado una de las patas del potro en su base. Si intentaba moverla sin cuidado, podría lastimar al animal o asustarlo aún más. Cada movimiento que hacía el hombre era medido, casi ceremonial. Usó un cuchillo pequeño que llevaba en el cinturón para cortar las hierbas enredadas, mientras hablaba en voz baja para mantener al potro tranquilo. «Está bien, ya casi terminamos. Solo un poco más». La yegua, a pocos metros de distancia, observaba cada acción con una intensidad abrumadora. Se movía ligeramente de un lado a otro, sus patas golpeando el suelo con impaciencia. En cualquier momento, podría decidir que la proximidad del hombre era demasiado peligrosa para su cría. La presión era palpable. Finalmente, el hombre logró liberar la pata del potro. Ahora solo quedaba levantar la sección de la valla lo suficiente como para que el animal pudiera pasar. Se puso de pie lentamente, dándole al potro un pequeño toque en el hocico para calmarlo. La madre resopló nuevamente, esta vez con un sonido más profundo, como si advirtiera que había límites a su paciencia. Con un esfuerzo considerable, el hombre levantó la valla metálica, apoyándola contra una roca cercana. Sus músculos se tensaron mientras luchaba contra el peso del metal, pero finalmente logró abrir un espacio lo suficientemente grande para que el potro pasara. «Vamos, pequeño, es tu oportunidad», murmuró, retrocediendo para darle al potro el espacio necesario. El potro, después de un momento de vacilación, avanzó cautelosamente hacia la abertura. Sus movimientos eran lentos y tímidos, como si aún no pudiera creer que estaba siendo liberado. Cuando finalmente cruzó al otro lado, soltó un relincho más fuerte, que fue respondido de inmediato por la madre. La yegua corrió hacia él, cerrando la distancia en cuestión de segundos. Una vez reunidos, la madre rodeó al potro con su cuerpo, olfateándolo frenéticamente como para asegurarse de que estaba ileso. El hombre, exhausto pero satisfecho, observó la escena con una mezcla de alivio y emoción. Había sido un riesgo enorme, pero había valido la pena. La yegua, aún alerta, levantó la cabeza y miró al hombre por un breve instante. Había algo en sus ojos, quizás una chispa de reconocimiento o agradecimiento, antes de que volviera a concentrarse en su cría. El hombre dio un paso atrás, levantando las manos en señal de retirada, y regresó lentamente hacia su camioneta. No necesitaba más que esa escena, madre e hijo reunidos, a salvo, listos para volver a su manada. El bosque se llenó nuevamente con los sonidos de la naturaleza mientras él se alejaba, dejando atrás la sensación de haber hecho lo correcto, aún en medio del peligro. La tensión en el aire se disipaba lentamente mientras el hombre daba los últimos pasos hacia el objetivo, liberar al pequeño potro atrapado. Las horas de esfuerzo, paciencia y un inmenso sentido de responsabilidad culminaban en este instante decisivo. Con un último movimiento, levantó la valla metálica lo suficiente para crear una salida.
El potro, aún algo nervioso, miró la apertura como si dudara de su libertad. «Vamos, pequeño, ya está». «Todo está bien ahora», dijo el hombre, su voz llena de una mezcla de urgencia y calidez. El potro avanzó tímidamente, sus patas temblorosas mientras atravesaba la abertura. Por un momento, parecía vacilar, como si necesitara confirmar que el peligro había pasado. Pero entonces, con un leve empujón de su hocico contra la mano del hombre, como un gesto de agradecimiento inconsciente, el joven caballo finalmente cruzó al otro lado de la valla. El hombre dio un paso atrás, soltando un profundo suspiro de alivio, pero el momento de calma fue breve. Desde el borde del bosque, un sonido retumbante llenó el aire, el relincho de la madre. La yegua, que había estado observando a una distancia prudente, rompió en un trote rápido hacia su cría. Su porte majestuoso parecía aún más imponente mientras cerraba la distancia entre ellos. El potro respondió con un relincho agudo, lleno de emoción. Era como si toda la angustia de las horas de separación se liberara en ese instante. La madre llegó a su lado en segundos, envolviéndolo con su cuerpo protector. Lo olfateó frenéticamente, revisándolo de la cabeza a los cascos, asegurándose de que no estuviera herido. El potro, ahora más confiado, se refugió bajo su cuello, frotándose contra ella con evidente alivio. El hombre, parado a unos pasos, observaba la escena con una mezcla de orgullo y profunda emoción. Había arriesgado mucho para que este reencuentro fuera posible, y verlo ante sus ojos lo llenaba de una satisfacción indescriptible. La conexión entre madre e hijo era palpable, un recordatorio de los lazos irrompibles que existen en la naturaleza. Por un instante, la madre levantó la cabeza y miró al hombre. Sus grandes ojos oscuros lo estudiaron con intensidad, como si entendiera, de alguna manera, el papel que había jugado en salvar a su cría. No había miedo ni agresión en su mirada, solo algo que se asemejaba a un agradecimiento silencioso. El hombre no se movió, respetando el espacio que la madre necesitaba para su cría. Sabía que su tarea había concluido. Dio un paso atrás lentamente, levantando las manos en señal de que no representaba ninguna amenaza. La yegua, tras un último vistazo hacia él, se giró hacia el potro y emitió un suave resoplido. Era un llamado claro para moverse. Juntos, madre e hijo comenzaron a caminar hacia el bosque, donde la manada esperaba a una distancia segura. El potro, revitalizado por el reencuentro, trotaba ligeramente junto a ella, como si toda la angustia de la noche anterior se hubiera desvanecido con el amanecer. El hombre permaneció inmóvil mientras los veía desaparecer entre los árboles, sus siluetas desvaneciéndose entre los rayos de sol que se filtraban por las hojas. Aunque sabía que probablemente nunca volvería a verlos, sentía que había formado parte de algo más grande, algo profundamente significativo. Mientras regresaba a su camioneta, el canto de los pájaros y el crujido de las ramas bajo sus botas acompañaban sus pensamientos. Había sido un acto de valentía, sí, pero también de humanidad, un recordatorio de que, a veces, los riesgos más grandes son los que más valen la pena. Mientras el hombre cerraba la puerta de su camioneta, una mezcla de cansancio y satisfacción lo envolvía. Había arriesgado mucho al acercarse al potro, enfrentando el peligro tanto de la madre como de los depredadores en el área, pero ahora, viendo a madre e hijo seguros y juntos, sintió que todo había valido la pena. El motor de la camioneta rugió al encenderse, rompiendo momentáneamente el tranquilo murmullo del amanecer. Se preparaba para continuar su camino cuando un sonido lo detuvo en seco, un relincho resonante. Miró por el espejo retrovisor y allí estaban, la madre y el potro en el borde del bosque. Sus siluetas eran bañadas por la suave luz dorada de la mañana. El potro parecía estar observándolo, mientras que la madre lanzaba un segundo relincho, largo y profundo, como si fuera un mensaje claro de gratitud. El hombre bajó la ventana, dejando que el sonido lo alcanzara plenamente. Había algo en ese gesto que lo tocó profundamente, más allá de las palabras. Era como si la madre, a su manera,
reconociera que aquel extraño había hecho posible el reencuentro que ella tanto había ansiado. Durante un momento, el hombre se quedó inmóvil, con una leve sonrisa en su rostro. No era común presenciar algo tan puro, una conexión tan auténtica con la naturaleza. Su pecho se llenaba con una sensación cálida y reconfortante, una mezcla de orgullo y humildad. Mientras retomaba la marcha, dejó que sus pensamientos divagaran. Reflexionó sobre cómo un simple acto de valentía y empatía podía tener un impacto tan grande. No somos tan diferentes, pensó, recordando los ojos de la madre mientras observaba atentamente su acción. Todos queremos proteger a quienes amamos, y todos necesitamos una mano amiga en los momentos de peligro. El recuerdo del potro y su madre le quedaría grabado. Era un recordatorio de lo esencial que es tender la mano, incluso cuando parece que el riesgo es mayor que la recompensa. Porque a veces, ayudar no solo salva a otro, sino que transforma también a quien da el paso para hacerlo. Con una última mirada al espejo retrovisor, observó cómo las figuras de la madre y el potro se desvanecían entre los árboles. El bosque volvió a envolverlos, devolviéndolos a su hogar. El hombre continuó su camino, pero llevaba algo nuevo consigo, una lección grabada en el alma, un recordatorio de que la empatía y el coraje tienen el poder de cambiar vidas, incluso las que parecen más ajenas a la nuestra. Días después del emocionante rescate, mientras el hombre revisaba su teléfono, un mensaje inesperado llegó de su amigo, quien había presenciado el evento. Contenía un enlace acompañado de un texto simple pero impactante: «Mira esto». Al abrir el video, reconoció de inmediato la escena, él, inclinándose bajo el sol naciente, liberando al potro atrapado. Las imágenes mostraban cada detalle, la tensión del momento, la emoción del reencuentro entre madre e hijo, y el poderoso relincho que había cerrado la historia. Lo que más lo sorprendió no fue solo ver su acto reflejado en pantalla, sino la cantidad de vistas y comentarios que el video había acumulado. Un verdadero héroe, esto me devolvió la fe en la humanidad, y, recordatorio de que el mundo necesita más personas así, eran algunos de los mensajes que inundaban la publicación. La gente estaba conmovida, inspirada a valorar no solo la naturaleza, sino también el impacto que puede tener una acción sencilla pero valiente. Mientras observaba, su amigo lo llamó emocionado. «No lo vas a creer», le dijo. «El video está siendo compartido por miles de personas. Incluso organizaciones de conservación están reaccionando. Quieren usarlo como ejemplo de por qué es crucial proteger la fauna silvestre». El hombre, aunque ligeramente abrumado por la atención, sintió una profunda satisfacción. No había realizado el rescate por reconocimiento, pero saber que su acto había tocado tantas vidas le daba un nuevo sentido a la experiencia. En la publicación, su amigo había añadido un mensaje: «Esto no es solo una historia de rescate. Es un recordatorio de que todos podemos ser héroes en los momentos importantes. Miren a su alrededor y actúen cuando alguien humano o animal lo necesite». El video cerraba con imágenes del hombre alejándose en su camioneta, mientras la madre y el potro desaparecían en el bosque, acompañado de una música suave y emotiva. Pero antes de terminar, aparecía una invitación a la audiencia. ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? La bondad y el coraje no tienen límites. Si te conmovió esta historia, suscríbete a nuestro canal para más historias que inspiran y que nos recuerdan lo que significa ser verdaderamente humanos. El hombre reflexionó, mirando por la ventana hacia el horizonte. La vida le había enseñado una valiosa lección, y ahora, esa lección estaba llegando a millones. Una acción sencilla se había convertido en un llamado global a la empatía, la valentía y la importancia de actuar en el momento correcto. El video cerraba con la imagen de un botón de suscripción enmarcado por un paisaje sereno, acompañado por las palabras: «Sé la diferencia que el mundo necesita».